invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, la carta que ya estamos acabando y que empezamos ya hace un tiempito. Efesios 6. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad de poder, Señor, abrir tu palabra y saber lo que tú en ella nos tienes que decir. Tu palabra fiel, es verdadera. Tu palabra tiene poder, poder para salvar, poder para santificar, poder, Señor, para guardar, para preservar, poder para exaltarte, Señor, en espíritu y en verdad, como tú deseas de todo tu pueblo. Tu palabra tiene el poder de cambiar nuestras mentes, de cambiar corazones, de traer a la vida a los que estaban muertos en delitos y pecados, Señor. Tu palabra tiene poder. Y tiene poder porque Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, con su obra en la cruz, lo hace posible. Porque Él, tomando allí el lugar de todos aquellos que ponen su fe en Él, salva y salva eternamente y para siempre. Y nos da la esperanza de saber que ya nada ni nadie nos apartará de ti, que podremos disfrutar de tu presencia eternamente y por siempre, con cuerpos nuevos, en una tierra nueva, en unos cielos nuevos, Señor. Y por esa razón anhelamos su vuelta por su iglesia como Él ha prometido. Confiamos en ti, Señor, tú eres fiel, no mientes. Prometiste a tus profetas en el Antiguo Testamento que vendrías un día y así hiciste, que vendrías de una virgen y así sucedió, que vendrías en un lugar llamado Belén y así sucedió, que vivirías una vida santa y pura y así es, que tomarías el lugar en una cruz y así fue, que tus huesos no serían ninguno quebrado y así sucedió, que serías enterrado en tumba de ricos y así fue, que resucitarías al tercer día y así sucedió, Señor. Y en base a esa verdad cumplida, confiamos plenamente en que tú prometiste volver y así será. Mientras llega ese día, Señor, sosténnos, fortalécenos mediante tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Porque muchas son las acechanzas del enemigo que intentarán que desconfiemos, que nuestra fe caiga, que nuestra confianza y esperanza solo en tu palabra se vuelva atrás, Señor. Pero ayúdanos, Señor, fortalécenos. Que nunca, jamás, Señor, dudemos de tu palabra. Que estemos comprometidos con ella, con tu verdad, Señor. Que nuestra vida sea moldeada a la luz de esa verdad. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a que ahora nos siga moldeando. Ponemos este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones y ponga, Señor, el deseo de no solamente conocer tu palabra, sino hacerla. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo, si recuerdas y si no lo sabes, pues la armadura de Dios que la encontramos en el capítulo 6 de Efesios. Esa armadura de Dios que leemos desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Vamos a tener la lectura, aunque hoy nos vamos a centrar, si es la voluntad del Señor, en la primera parte del versículo 14. Pero toda la armadura está desde el versículo 10 al 20 y es bueno siempre leer el contexto. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como hemos dicho, vamos, si Dios quiere, a apoyarnos en esta mañana, en la primera parte del versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta porción de la palabra es tan importante, tan vital, y a veces, quizá mal comprendida. Mal comprendida porque a veces ignoramos que estamos en una batalla espiritual. Estamos tan absortos con las cosas del mundo, estamos tan absortos con las cosas de esta tierra, que nos olvidamos que estamos siendo atacados por un enemigo muy poderoso que es Satanás y con todas sus huestes de demonios, millones y millones. Ciertamente sabemos, y damos gracias a Dios por ellos, que todos están bajo la soberanía de Dios. Nada pueden hacer si Dios no les da permiso. Pero eso no quita para que sigan siendo numerosos, ni quita para que sigan siendo peligrosos, ni quita para que sigan siendo poderosos, ni quita que no puedan llevar a cabo el objetivo que tienen muy claro de destruir la obra de Cristo, de destruir a los creyentes y de destruir a la iglesia. Nunca nos debemos olvidar de eso, nunca. De hecho, en este texto, lo que el Espíritu Santo nos está indicando muy claramente es que si estás comprometido como creyente, como cristiano, estás comprometido, si eres fiel con Cristo, para Cristo, si vives para Cristo, si vives como es digno del Señor, estás en colisión directa con Satanás. Eso es lo que dice el texto. Nos está diciendo que si como iglesia nos centramos en Cristo, no nos centramos en el hombre, no nos centramos en sus necesidades, sino en Cristo y solamente en Cristo, y predicamos a Cristo y a este crucificado, y cumplimos la misión de ser como embajadores de Cristo anunciando al mundo, reconcíliate con Dios. Si hacemos eso, estamos en colisión directa con Satanás. Estamos en un mundo que es terreno enemigo. Estamos anunciando un mensaje que es contra ese enemigo, el mensaje de Cristo, el mensaje de su Evangelio para la salvación de las almas. Un mensaje que Cristo usa por su gracia para librar a muchos que están bajo la esclavitud de Satanás. Todos los que estamos aquí somos evidencia de ello. Por tanto, es inevitable, por no decir que necio, pensar que nunca vas a entrar en conflicto con Satanás si vives como es digno de Dios, si vives para su servicio, si vives proclamando a Cristo. No debes tener absolutamente ninguna duda. Ese es el punto del pasaje. Ninguna. Le pasó a Cristo. Él vino a salvar. Él anunció durante 3 años las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué sucedió? Le atacaron y al final lo crucificaron. Evidentemente, aquella crucifixión era parte del plan de Dios para salvación, pero el enemigo consiguió que había conseguido acabar con él. Si eso le pasó a Cristo, a nosotros nos va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Juan 15:20, porque no somos mayores que Él. Y mira, este ataque que vas a sufrir no es cuestión de tiempo. Esos ataques comenzaron el día en que el Señor te salvó. Y esos ataques van a durar de manera constante hasta que el Señor te llame a su presencia o hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Así que esto no es cuestión de cuándo Satanás me va a atacar, sino de cómo me va a atacar, de cómo el enemigo me va a atacar, en qué puntos específicos de tu vida lo va a hacer. Por eso, si vives como es digno del Señor, cada día es una lucha, cada día es un afán constante. Por eso Cristo dijo en Mateo 6:34, basta cada día su propio mal. A veces parece que nuestra vida espiritual no avanza. Cada vez hay más luchas, como leímos en el Salmo 73, cuando el salmista se plantea, si el mundo impío vive como vive y yo sufro y sufro. Cada vez hay más problemas. Cada vez nos cuesta más mantener una vida de oración, una vida de devoción. Incluso a veces, debido a la dureza de las pruebas, se llega uno a dudar si realmente Dios existe o no, como el salmista.
Llegamos a dudar de la eficacia de la palabra de Dios, de si vale o no la pena predicar el Evangelio. Pero ¿no ves el rechazo que hay? ¿No ves cómo mi esposo, mi esposa, mis hijos me crean problemas porque no quieren escuchar el Evangelio? Solo predicarle, hablar de eso me está creando problemas. Prefiero callarme. Y a veces, cuando esas situaciones nos pueden desbordar, incluso nos examinamos y decimos, Señor, ¿soy salvo? ¿Soy salvo? Por estas razones y otras, Dios quiere que recuerdes que estás en esa lucha espiritual para que precisamente dudes de Dios, dudes de su palabra, dudes de Cristo. Y por esa razón Dios quiere que recuerdes que Él te va a proveer todo lo necesario para que no desmayes. Para comenzar, el Señor nos dice en Efesios 1:3 que se nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Además, que se nos ha dado, según Efesios 1, del 4 al 23, un lugar en su amado Hijo Jesucristo. Se nos ha concedido perdón de pecados. Hemos sido hechos hijos de Dios. Se nos ha dado conocimiento, entendimiento, prudencia. Hemos sido hechos parte de un misterio increíble que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, y es el de ser salvados eternamente de nuestros pecados por la gracia de Dios, por su misericordia y para la gloria de Él. Que se nos ha dado el Espíritu Santo para sellarnos, para preservarnos, para que recuerdes tu salvación es segura. Se nos ha dado el privilegio de ser llamados el pueblo de Dios. Se nos ha dado la capacidad de poder expresar este mensaje de salvación al mundo para que de esa manera podamos cumplir con las metas, con los planes, con los propósitos que Dios mismo diseñó y que Cristo comenzó y que Él dejó encomendado a sus discípulos en la gran comisión. Nosotros, la Iglesia, solamente continuamos lo que Cristo comenzó. Y lo hacemos hasta que Él vuelva y establezca su reino. Y por eso el mismo enemigo, como dijimos antes, que se opuso a Cristo, se opuso a los apóstoles, todos menos Juan murieron martirizados, se ha opuesto a la Iglesia a lo largo de la historia, y es el mismo que se opone a ti y a mí, si vives conforme a Cristo. Un cristiano, por tanto, que no reconoce esta batalla, que no entiende de su importancia, es un cristiano que no se va a mantener firme cuando vengan las pruebas, cuando vengan las acechanzas del maligno. Ese cristiano no perderá su salvación, pero será una víctima, un reo de las mentiras de Satanás en este mundo. Entonces, el punto aquí del apóstol es, como creyente que vives como es digno del Señor, estate listo para la guerra. Sé consciente de que estás en una guerra. Y por eso Dios, mediante Pablo, no solamente nos dice que estamos en esa batalla, sino que también nos dice, Dios, te voy a dar la armadura para que batalles, para que puedas librar esa batalla y para que habiéndolo hecho permanezcas firme. Y vamos a ver en esta mañana el cinturón de la verdad como parte de esa armadura. Es la primera parte del versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Un spoiler. Esto habla de la vida comprometida del creyente. Pablo comienza esta sección haciendo de nuevo, fíjate, el llamamiento que ya hizo en el versículo 11 y versículo 13. Estad pues firmes. Por tercera vez. Y la idea aquí, como ya dijimos hace unas semanas, es simple. Pablo, usando un símil militar, está diciendo, mantén la posición que se te ha encomendado. Y como lo dice 3 veces en tan poco tiempo, Pablo quiere que esa idea no se te olvide. Los ataques de Satanás, por tanto, van a tener un objetivo, que no te mantengas firmes, que desistas, que tires la toalla, que abandones, que te rindas, que digas al final, es verdad, el mundo tiene razón, Dios no existe, su palabra no es verdad.
Ese es el punto. Por eso estas acechanzas van dirigidas a atacar lo más importante de tu vida como cristiano. Y no son tus hijos, ni es tu esposo, ni es tu esposa, ni es la iglesia, es Cristo. Es la verdad de Cristo. Eso es lo más importante que hay en la vida de un creyente. La verdad de Dios, la verdad de Cristo, de su persona, de la eficacia de su obra. Esos ataques de Satanás va dirigido a que dudes de su bondad, de su amor, de su justicia, de su santidad, de su poder, de su gracia, de su misericordia, de su cuidado constante por ti. Van dirigidos a que dudes de su soberanía, de su control sobre todas las cosas, que dudes de su veracidad y, por tanto, que dudes de la veracidad y de la suficiencia de la palabra de Dios. Es un ataque que va dirigido a que pierdas toda tu confianza solo en Cristo. Ese es el punto. Va dirigido a que desesperes y que entonces en esa desesperación deposites tu confianza en ti, por ejemplo, pero también en otros que te ofrecen esa supuesta seguridad. El punto es que abandones tu obediencia al llamado que Dios te ha hecho. El llamado a ser santo como Él es santo. El llamado a que seas más y más como Cristo. Te atacará cuestionándote incluso si vale la pena sufrir por Cristo. Salmo 73. Si vale la pena perder la familia por Cristo. Si vale la pena perder el trabajo por Cristo. Si vale la pena perder la libertad por Cristo. Incluso si vale la pena perder la vida por Cristo. Te atacará cuestionándote si vale la pena creer en Cristo cuando pasas por con tantos males, por tantas enfermedades propias o de seres queridos. Si vale la pena creer en Cristo cuando tus seres amados no quieren creer e incluso te aborrecen. Señor, ¿vale la pena? Además te va a atacar por medio de la confusión doctrinal. Te atacará poniendo ante ti falsos evangelios, que sabrás que son falsos por una razón primordial, porque quieren suplir a Cristo diciendo que tienen respuestas a todas tus dudas. Y por esa razón se van a centrar en ti, se van a centrar en tus necesidades, en tus problemas materiales, en tu problema emocional, y no se centran en Cristo. Ahí ya sabes que es falso. Te atacará para que antepongas tus opiniones y tus necesidades a la palabra de Dios. Pero como dije también, para que dudes de tu salvación, para que dudes de la santificación de tu vida, de ser una persona moral, ética, que dudes del cielo, que dudes del infierno, que dudes de Satanás, que dudes de que Cristo va a volver a por su iglesia en cualquier momento, motivo por el cual la iglesia debe mantenerse firme en esa esperanza. Si dudas de todo ello, Pablo dice en Efesios 4:14, vas a ser llevado por doquiera viento de doctrina. No serás útil para Dios, no serás útil para su obra. Por esa razón, Satanás también te va a atacar para que no sirvas al Señor. Te va a atacar para que cambies las prioridades de Dios por tus prioridades. Las metas de Dios por tus metas. Los sueños de Dios por ti, por tus sueños, por tus anhelos. Extenuante, ¿no es cierto? Esto es como un campo de minas. Pises donde pises, va a haber una mina que va a explotar. ¿No te dan ganas de abandonar? Yo les prometo que cuando tengo que hacer el estudio de los pasajes de cada semana, evidentemente uno se predica a sí mismo. Y yo les puedo asegurar que esto es un resumen. Pero que llega un punto en que estás tan saturado que dices, hay tantas evidencias en contra del Evangelio, en contra de Cristo, no que te den ganas de abandonar, pero que te lo planteas, es un hecho. Y si decimos lo contrario, mentimos. Pues la respuesta de Cristo, la respuesta de Dios por medio de Pablo es no abandones. Tú resiste, mantente confiado, mantén la posición, mantente firme. Además, el uso imperativo que usa aquí Pablo
denota urgencia. Es decir, no es algo que puedas decir, bueno, ya lo haré cuando piense. No, debes hacerlo ya. Si ya no lo estás haciendo y sales hoy de aquí sin hacerlo, estás en peligro. Debes hacerlo urgentemente. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, del 1 al 13, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, querido Timoteo, esfuérzate en mantener firme tu fe. Acuérdate de Jesucristo. Eso es lo que Dios espera de todos los creyentes. Espera que permanezcamos firmes, que podamos luchar contra las acechanzas del maligno y que lo hagamos urgentemente y que usemos todos sus recursos. Pero sobre todo, que no te olvides de Cristo. Que no te olvides que esto sin Él no vas a poder llevarlo a cabo. Si vas a intentar luchar contra Satanás, como tristemente muchos cristianos hacen por sus propias fuerzas, no vas a conseguir nada. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es creer que se puede resistir sin la ayuda de Dios. Se puede resistir sin estar en comunión con Dios. Se puede resistir sin estar en comunión con una iglesia local. Eso es orgullo, de creer que podemos soportar la prueba por nosotros mismos. Mira, Pablo se lo advirtió a los corintios. Los corintios eran una iglesia orgullosa en ese sentido. Y en 1 Corintios 10:12 les dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ellos creían, nosotros podemos. Pablo le escribe esta carta a los corintios porque ellos estaban viviendo en la iglesia con un desmadre absoluto. Pero ellos pensaban, no, podemos soportar todo. Y Pablo le dice, cuidado. Y por eso dice en el versículo 13 de 1 Corintios 10, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, no el hombre, Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. En otras palabras, solo Dios conoce a qué te enfrentas. Solo Dios conoce y lo hace mejor que tú, lo sabe mejor que tú a qué te enfrentas. Conoce perfectamente todas las circunstancias que rodean a toda tentación y por eso solamente Él sabe perfectamente cómo darte la salida en ese momento de prueba, de tentación, para que puedas mantenerte firme, hermano. No confíes en ti. Confía en Cristo, confía en Dios. O dependes de Cristo en todo o vas a caer seguro. Ese es el punto de estar pues firmes. Así que como creyente tienes una misión que Dios te encomienda, no te olvides, resistir cueste lo que te cueste, porque Satanás te va a intentar que dejes la verdad a Cristo, su palabra, y que uses todos los recursos que Él te da, su poder, su armadura. No vayas de llanero solitario, no vayas creyendo que tú solo puedes llevarlo a cabo. Y recuerda, no hay opción para la retirada. No hay opción para la retirada.
Los días son malos, Pablo lo afirmó. El enemigo es malo, también, pero también dijo Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, haz todo lo que Él te dice. Ponte su armadura, estate alerta y permanece firme. Y lo primero que debes hacer es ceñir tu cintura con la verdad. Ceñir tu cintura con la verdad. Estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. Si eres creyente, y si no lo eres, te lo voy a contar, lo que es un creyente. Un creyente es una nueva criatura. Ahora un creyente sabe que antes de que Cristo le salvara era una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, muerta espiritualmente, ajeno a Dios, ajeno a las cosas de Dios. Pero que cuando Cristo le ha salvado, le ha dado vida espiritual y ahora esa persona que antes estaba muerta espiritualmente ahora vive. Antes estaba alejada de las cosas de Dios y ahora está cercana a las cosas de Dios. Y por esa razón ahora vive en novedad de vida. Pablo dice en Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Un creyente cuando da ese testimonio público de que Cristo le ha salvado a través de las aguas del bautismo, en ese momento se está comprometiendo a vivir en novedad de vida. Por eso Pablo también dice en Efesios 4, versículos 17 y 18, que ya no vivamos así como también andan los gentiles, aquellos que no tienen a Cristo, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Somos nuevas criaturas creadas en Cristo. Eso es un creyente. Ya no podemos vivir como antes de Cristo. Ahora, por medio de Cristo, conocemos la verdad. Y esa verdad, Juan 8:32, nos ha libertado. Y debemos vivir en esa verdad. Por eso un creyente, un cristiano, es por definición una persona que ha sido regenerada por la gracia de Dios, que ya no vive como antes de ser salvada, y que además está comprometida con esa verdad. Por tanto, no hay tal cosa como un cristiano que no esté totalmente comprometido con la verdad de Cristo, con una vida fiel. ¿Por qué? Porque esa fue la verdad que lo regeneró. Y si realmente has creído, y si realmente crees, sabes que fue por esa verdad, y por tanto debes de estar comprometido con esa verdad. Y Pablo nos hace entender que ese compromiso firme y fiel con la verdad de Cristo, con una vida veraz, es parte fundamental de la indumentaria de tu armadura, de la armadura que Dios te da. Y fíjate cómo Pablo identifica ese cinturón con la verdad, con la verdad. La indumentaria más básica de la época de Pablo era la túnica. ¿La túnica qué era? Un trozo de tela, no hay más. Un trozo de tela con un agujero aquí para que tú metieras tu cabeza y te cubriera todo el cuerpo. Todo el mundo vestía de la misma manera. Lo que sí es verdad que dependiendo del contexto, a veces se llevaba suelta, a veces se sujetaba con una cuerda, pero en el caso de los soldados, ellos sujetaban sus túnicas con un cinturón de cuero curtido y jamás llevaban sus túnicas sueltas. Teniendo el cinturón puesto, les era más fácil moverse por si eran requeridos urgentemente para la batalla. Les era más rápido estar alistados porque en ese cinturón se ataba la espada y también se ajustaba la coraza, de tal manera que cuando se ajustaba bien estaba más segura ante los ataques del enemigo. Además, estando bien ajustada la coraza al cinturón, se hacía más sencillo y eficaz el poder calzarse rápidamente el calzado o ponerse el casco. En definitiva, sin cinturón o con un cinturón mal ceñido, se era más vulnerable. Y por esa razón de la urgencia, del imprevisto, por si tenían que ponerse el resto de la armadura urgentemente para entrar en batalla, todos los soldados, todos siempre iban
con su túnica ceñida al cuerpo con un cinturón, siempre. Sea que durmieran, sea que comieran, sea que pasearan, sea que conversaran, da igual el momento. Tú sabías que aquel hombre era un soldado porque siempre iba con su túnica y con su correa ceñida al cuerpo. Siempre, porque en cualquier momento le llamaban para la batalla. ¿Esto de qué habla? No solamente de la importancia del cinturón en sí, habla de la disposición del soldado. El soldado sabía que era un soldado y sabía cuál era su cometido y sabía cómo debía estar. No podía vivir como el resto. Me pongo una cuerda, ahora voy sin cuerda ni cinturón. No, es que me pueden llamar en cualquier momento. Y si no me pongo el cinturón, no me puedo poner la armadura y mi vida corre peligro. Habla de disposición, habla de estar presto, de estar dispuesto, habla de compromiso. En Lucas 12, nuestro Señor, en el versículo 35, hablando de su segunda venida precisamente, dice: estén siempre preparados, alistados, comprometidos, la misma palabra que usa aquí Pablo, y mantengan las lámparas encendidas. En otras palabras, asegúrense de que también sus lomos estén ceñidos. En otras palabras, estén dispuestos, comprometidos, continuamente listos, porque llego en cualquier momento. En cualquier momento. El apóstol Pedro también afirma esa disposición del creyente, ese compromiso en su primera carta, y en 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, sed moderados, pero poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, estamos en conflicto, sé moderado, pero no te olvides, estás en conflicto, y para mantenerte firme en el día de la prueba, en el día de la tentación, hasta que Cristo vuelva, necesitas estar completamente resuelto, listo, comprometido con la verdad de Cristo. Porque fíjate que Pablo compara a ese cinto con la verdad. Querido hermano, si quieres resistir el día de la prueba, si quieres resistir cuando Satanás te ataque con sus acechanzas, que sabes que van a venir, que ya están, nunca dudes de la verdad de Cristo. Nunca dudes de Cristo que te ha salvado, nunca. Es crucial que mantengas toda tu confianza puesta en la verdad de Cristo. Te digan lo que te digan, pases por lo que pases. Recuerda, el propósito de esas acechanzas es destruir tu confianza plena en Cristo. Pues no, estate siempre tus lomos ceñidos con la verdad de Cristo. Plenamente comprometido con esa verdad, cueste lo que te cueste. Sangre, sudor o lágrimas, como diría Churchill. Esa palabra verdad, aletheia, en su sentido más básico y general, habla de una afirmación verdadera, con la implicación además de que esa afirmación es plenamente confiable. Es decir, aletheia, esa verdad, es una afirmación verdadera y que puedes confiar plenamente en ella, sin dudar. Y en el contexto cristiano, obviamente, esa verdad confiable es la verdad de Dios. La verdad acerca de Dios, repetimos lo que dijimos antes. Antes de Cristo estabas muerto, alejado de la ciudadanía del cielo. No conocías a Dios, estabas enemistado contra Él, ignorabas. Pero cuando Cristo te abre el entendimiento a través de su Evangelio, el Espíritu Santo ilumina tu mente. Ahora entiendes la verdad de Dios. Entiendes su plan por medio de Cristo desde antes de la fundación del mundo, ese misterio del que hablaba Pablo. La Biblia dice que Dios es el Dios inamovible, incambiable de verdad. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, justo y recto. Esto indica que Dios es la fuente de toda verdad. Por eso Cristo, Dios hecho hombre, es la verdad personificada. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso aquellos que le conocieron en vida, en esta tierra, dijeron de él que era lleno de gracia y de verdad.
Juan 1:14. Y por esa misma razón de que Dios es la verdad, de que Cristo es la verdad, la tercera persona de la Trinidad, aquel que ha inspirado la palabra de Dios, es llamado el Espíritu de verdad. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es por esa razón de que el Espíritu Santo, aquel que inspiró la palabra de Dios, es el Espíritu de verdad. Su palabra es la verdad. Daniel 10:21. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Así que porque Dios Trino es verdad, porque su palabra es verdad, somos salvos por la verdad. Pablo dice en Efesios 1:13, en Él, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿creído en qué? En el evangelio de la salvación, en el mensaje de la verdad, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, él entiende que el evangelio de Cristo es la verdad porque el evangelio es lo único poderoso para salvar. El Señor Jesús dijo en Juan 15:3 que su palabra, su verdad nos limpia, nos purifica en el sentido de la salvación, de la limpieza de pecados. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y su medio hermano, el apóstol Santiago, afirma en Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él, Cristo, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Pero esa verdad de la palabra no solamente nos salva, además sabemos que es la palabra de verdad que nos santifica, que nos asemeja más a Cristo. Sabemos que tenemos el manual perfecto para ser más y más como Cristo. Cristo dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso, la realidad más importante de nuestras vidas es Cristo y su verdad. Por Él fuiste llamado. Por medio de esa verdad fuiste salvado. Por medio de esa verdad estás siendo santificado. Por medio de esa verdad serás glorificado. Por medio de esa verdad da gloria a Dios. Pablo dice en Efesios 4:20 y 21, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. En otras palabras, por medio de esa verdad revelada por Dios en las Escrituras acerca del mismo, acerca de Cristo, acerca de su obra perfecta, acerca de su plan eterno, sabemos que somos amados de verdad, que somos amados en la verdad, que somos santificados en la verdad, que somos guardados por la verdad. Y por esa razón, por inferencia simplemente, si somos amados por la verdad, si somos guardados por la verdad, amamos la verdad y nos comprometemos con esa verdad que nos está guardando. Es que es sentido común. Un creyente sí o sí debe estar comprometido con la verdad porque esa misma verdad es quien le guarda. No puede haber un creyente que no esté comprometido con la verdad. Y por esa razón debemos ser identificados, ser conocidos como comprometidos con Cristo y su verdad. Eso es un creyente. Un creyente que ahora vive en la verdad y desecha la mentira. Efesios 4:25. Un creyente que ahora su vida se sustenta en la luz de la verdad de Dios, en el poder del Espíritu. Efesios 5:9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Así que podemos resistir las acechanzas, las mentiras de Satanás contra esa verdad si estás comprometido con la verdad de Dios. Si adoras a Dios en espíritu y en verdad. Si sirves a Dios en la verdad. Si te regocijas en la verdad. Si lloras la verdad. Si hablas la verdad. Si piensas en la verdad. Si deseas la verdad. Si manifiestas la verdad.
si oyes y deseas seguir escuchando la verdad, si obedeces esa verdad, si esperas en esa verdad. Así, todas las mentiras de Satanás no tendrán efecto en tu vida. Y en sentido más amplio del término y del propósito, si conduces tu vida en esa esfera de la verdad. Por esa razón, el compromiso con la verdad de Dios debe determinar cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos en las distintas situaciones de la vida. Si vivimos así, si todo lo vemos a través del prisma de la verdad de Dios, difícilmente las acechanzas y las mentiras de Satanás van a poder hacerte algo. Si Satanás viene hoy y te dice un ejemplo, ay, no quiero ir a la iglesia, me quedo en mi casa, ya sabes que eso es una mentira de Satanás. Porque la palabra que te dice, no dejes de reunirte. ¿Entiendes el punto? Bajo la palabra es el mejor lugar donde puedes estar. El mejor lugar es bajo la palabra de Dios. Hay un ejemplo, me acordaba de esto en Lucas 10. En Lucas 10, el evangelista relata la historia de María y Marta, ¿te acuerdas? Las dos hermanas de Lázaro. Marta estaba muy ocupada con los preparativos de la casa. María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando toda la palabra que él les decía. Y Jesús dijo a María en Lucas 10:42, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué parte escogió María? Escuchar la palabra de Cristo. Eso nunca cae en balde, nunca le será quitada. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. En otras palabras, María estaba en el mejor lugar en aquel momento de todo el mundo. De los millones de seres humanos que habían en ese momento en la tierra, María era aquella mujer que había ocupado el mejor lugar en ese momento, a los pies de Cristo, escuchando su palabra. El mejor lugar, el que jamás podrás estar, es bajo Cristo, bajo su enseñanza, bajo su autoridad, a través de su verdad. Mientras el Señor nos va renovando en nuestra mente. Por eso el estar ceñidos con la verdad confiable de Dios implica que nuestra mente vaya siendo renovada. Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transformaos. Habla de un proceso continuo, mediante que la renovación de vuestra mente. Hermanos, la fe no es ciega, está basada en la palabra de Dios, en hechos históricos reales. Dios es el Dios de la historia, es un Dios real. Esto no es un mito, no es una alegoría como dicen muchos pseudocristianos, como dice la alta crítica alemana. No, esto es real. La vida de Cristo fue real, sus milagros fueron reales, su obra es real, su resurrección fue real. Renovaos, por tanto, nuestra mente a la luz de esa verdad en todo lo que Él sigue hablando en su palabra. No nos conformemos a las mentiras de este mundo, porque entonces estaremos cayendo en las acechanzas del maligno. Verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, sigue diciendo Pablo en Romanos, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es por esa razón de la importancia de la verdad, que la función primordial de una iglesia, ¿cuál es? Primera de Timoteo 3, ser ¿qué? Columna y ¿qué? Y sostén de la verdad. La iglesia existe en el mundo para ser columna y sostén de la verdad. Y por implicación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de los cuales todos los creyentes formamos parte, tú existes en el mundo para ser ¿qué? Parte de esa columna y baluarte de la verdad que es la iglesia. Por eso el Señor también nos identifica como la sal y la luz de este mundo. Tú no sabes que si la iglesia no está en esta vida, en esta tierra, el mundo entero estaría en tinieblas. Nadie podría saber de Cristo. Debes estar comprometido con la verdad. De manera personal y como iglesia. Esa es nuestra misión. Ese debe ser nuestro compromiso. Por tanto, si algo debe ocupar la centralidad no solamente de un creyente, sino de una iglesia, es la verdad.
Si con algo debe estar comprometida la iglesia es con la verdad, no con la acción social, no con actividades paraeclesiales, no con un activismo social. Estar plenamente comprometida con la verdad revelada de la palabra de Dios. Una iglesia que no está plenamente comprometida, que dedica sus recursos a que no sea eso, es una iglesia que está siendo atacada por las acechanzas del maligno y está siendo derrotada. Por eso una iglesia es verdadera cuando es columna y sostén de la verdad de Dios, cuando proclama la verdad de Dios y cuando todos los que venimos deseamos oír la palabra de Dios. Nos duela, nos guste, nos disguste. Tengo una hermana querida que siempre que predico me dice, qué linda la predicación. Digo, ¿pero qué aprendiste? Ay, no sé, pero está muy linda. Esto es mucho más de ser lindo o no. Esto está enfocado a que vivamos como Cristo y que nos comprometamos con Cristo. Por tanto, la responsabilidad solemne de la iglesia, de cada creyente, que somos parte de una iglesia, de manera excepcional, exclusiva, sin titubear, sin movernos, es sostener en alto la verdad de Cristo. Anunciar esa verdad al mundo, capacitar a los santos para esa obra del ministerio, Efesios 4:12. Capacitarlos para que no solamente estén con conocimiento de la verdad, sino que estén comprometidos con esa verdad. Y para que se mantengan firmes sin titubear frente a las acechanzas mentirosas del enemigo. Así que debido a que esa verdad de Dios transforma por completo la vida del creyente a nivel tanto personal como colectivo como iglesia, esta palabra aletheia, en este contexto también es una palabra que implica, como hemos dicho hasta ahora, vivir en coherencia con esa verdad de Dios. Por eso un creyente que ciñe su cintura con la verdad, no solamente se va a comprometer con esa verdad, cueste lo que le cueste, sino que además va a vivir según esa verdad. Va a ser un creyente que va a ser reconocido por ser veraz, por ser recto, por ser fiel a esa verdad. Será una persona con una conciencia clara, resultado de estar convencido absolutamente de la verdad de Dios, de la verdad de su palabra. Será conocido por su compromiso con Cristo, no por ser simpático, no por ser antipático, no por ser menos guapo, más alto, más bajo, por llevar corbata, por estar comprometido con Cristo y su verdad. Ay, amigos, hermanos, eso es tan difícil hoy. Eres un radical, eres un extremista, no eres capaz de poder comprender, tolerar a aquel que piensa diferente a ti. Eso es otra mentira de Satanás. Nuestro compromiso es Cristo. Cristo, su verdad. No el mundo, no lo que el mundo me quiera decir, lo que me quiera llevar. Nunca olvides que debes vivir para y por Cristo. Debes tener una vida irreprensible que exalte a Cristo. Eso es tener puestos, ceñida la verdad en tu cintura. ¿Por qué muchos cristianos, esta parte de la predicación la rehice varias veces porque no quiero ofender? Pero créeme de corazón que no lo hago por ofender. Pero sí para que nos examinemos, el primero yo. ¿Por qué muchos creyentes están continuamente de derrota espiritual en derrota espiritual? ¿Por qué no levantan cabeza? No hablo necesariamente de aquellos que puedan tener puntualmente una derrota espiritual, aunque tampoco se puede descartar. Que cada uno se examine. ¿Pero por qué? ¿Por qué parece que estamos arrastrando nuestra vida como creyentes? Por una sola razón. Porque no les importa la verdad. Porque no les importa la verdad. Porque no quieren estar comprometidos con la verdad. No quieren estar comprometidos con Cristo. No digo que no crean en Cristo, pero no quieren estar comprometidos con Él. No quieren estar comprometidos con su iglesia. Caen
porque no quieren estar comprometidos llevando una vida veraz y fiel de acuerdo al Evangelio de Cristo, siguiendo la vida de Cristo. Son cristianos, en sentido negativo, que no han ceñido sus vidas con la verdad. Y así, si me puedo saltar cualquier norma o cualquier ley humana no pecaminosa, no pagar un impuesto, si lo puedo hacer para vivir un poco mejor, lo voy a hacer. Si puedo pasar desapercibido y que nadie me identifique como cristiano, hablando como ellos, actuando como ellos, yendo a los mismos sitios que ellos van, lo van a hacer. Si pueden ceder a las pretensiones de sus seres queridos no creyentes, no yendo a la iglesia, no participando en los cultos, no participando con las actividades según los dones de cada uno, para que no se enfaden, no voy a ceder, no pasa nada. Si pueden seguir pensando y actuando como antes de Cristo en la mundanalidad de su carne y no siendo su mente renovada con la palabra, lo harán. Si pueden ser parte de una iglesia local de nombre, pero no comprometido a través de sus dones, lo van a hacer. No pasa nada y así viven la vida. ¿Sabes lo que están haciendo? Cediendo a las mentiras de Satanás. ¿Cómo pretendemos que esas personas levanten cabeza? ¿Cómo creemos que esas personas realmente no van a ser pobres espiritualmente hablando? Si no tienen ningún compromiso o poco compromiso con Cristo, ni con su verdad, ni con su iglesia, no tienen compromiso con llevar una vida veraz, fiel y recta, si siguen viviendo sin ceñirse el cinto de la verdad, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Siento decir esto con crudeza, pero créeme que lo hago con amor. Para una vida así solamente hay una palabra: hipocresía. Hipocresía. No digo que no sea salvo, eso depende del Señor, evidentemente, no de mí. Pero con una vida no comprometida con Cristo, no comprometida con su verdad, una vida no comprometida con ser irreprensible, veraz, es una vida hipócrita. No hay término medio. Es una vida de mentira. Y por eso es una vida espiritual que no levanta cabeza. Muy simple. Son personas que han cedido a las acechanzas de Satanás, quien es el hipócrita, quien es el mentiroso, que es el padre de mentira, Juan 8:44. Es un creyente que está siendo derrotado, y ese creyente está siendo derrotado y a Satanás no le cuesta ningún esfuerzo. Es tan simple como decir: no vayas a la iglesia, no te comprometas. Eso sí, luego se lamentan, ¿no es cierto? ¿Por qué, Señor, me pasa a mí esto? ¿Por qué, Señor, vivo así? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O peor aún, como Adán o como Eva en el Edén, culpan a otros de sus desdichas. ¡Qué fácil! Pero no se examinan, no se preguntan: ¿realmente estoy comprometido con Cristo? ¿Realmente estoy comprometido con su verdad, cueste lo que me cueste? ¿Realmente no estoy viviendo una vida irreprensible, veraz, fiel, para la gloria de Cristo? ¿No se está mi mente renovando día tras día, sino que sigo anclado en las miserias de este mundo? No se lo preguntan, la culpa es de los demás. Cuando eso sucede, han cedido a las acechanzas del diablo. Es muy simple. Sé que esto duele, y créeme que a mí me dolió muchísimo, porque me leía continuamente. Pero es la realidad. Y piensa en esto, para acabar. Si no estás ceñido con la verdad, da igual que te pongas el resto de la armadura. Da igual que te pongas la coraza de justicia, que ya veremos lo que es si Dios quiere. Da igual que te pongas el calzado del Evangelio de la paz.
Da igual que te pongas el escudo de la fe. Da igual que te pongas el yelmo, el casco de la salvación o que cojas la espada del Espíritu. Da igual. Porque nada de eso será eficaz si tu vida no ejemplifica esa verdad. Da igual. ¿Cómo extrañarnos? ¿Cómo sorprendernos? Todo lo que podamos vivir, todo lo que podamos decir, todo lo que podamos sonará falso, insustancial, sin respaldo. Por eso nada tendrá eficacia. Cuán importante es ceñirnos nuestra cintura con la verdad de Cristo. De esa verdad, de esa confianza plena, de esa vida coherente con esa verdad plena de Cristo, de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra, va a depender todo lo demás que nos pongamos. Nuestro amado Señor Jesús, en la cruz, no solamente logró nuestra salvación, también logró nuestra santificación y también logró nuestra glorificación. Ya estamos sentados en gloria, dice la palabra. Logró, por tanto, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, todo. Por eso la salvación y también nuestra preservación es por medio de la fe y por medio de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esa hora de la cruz, nuestro amado Señor también nos da su Espíritu Santo, no solamente para que Él nos dé fe y arrepentimiento por medio del Evangelio, no solamente para que ilumine nuestras mentes para creer la verdad, sino también para que more en nosotros, para que nos preserves para vida eterna, para poner en nosotros su fruto y también para producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo eso es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, por tanto, aquel que te da el cinturón de la verdad en tu armadura. Tu responsabilidad es ponértelo. Tu responsabilidad es ponértelo. Te lo has puesto. Cristo lo logró por ti. Cristo lo suple, te lo da. Te lo has puesto. Él sabe que lo necesitas. Porque es lo que te va a garantizar que con esa verdad, ceñida a esa verdad, puedas pasar por todas las acechanzas de este mundo del maligno. Para que puedas mantenerte firme, para que puedas mantener tu posición. Y siempre, recuerda, con la ayuda del Señor, Él siempre estará a tu lado. Cíñete el cinturón de la verdad. Comprométete con Él. Comprométete con su verdad. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, como tú a través de ella nos lees. Como, Señor, vemos que muchas veces nuestros fracasos espirituales se deben no a que tú seas un Dios ausente, sino a que nosotros, Señor, no te obedecemos. No creemos incluso a veces lo que tú nos dices. Seguimos mirando las cosas del mundo, buscando las cosas del mundo, como decía el salmista, y no nos ceñimos con el cinturón de la verdad, de tu verdad. La verdad acerca de Cristo, de su obra en la cruz, de su obra perfecta, de tu plan eterno, Señor, desde antes de la fundación del mundo. No nos ceñimos con la verdad de saber que ya nuestra vida está escondida en Cristo, que las cosas de este mundo no importan, que el afán de esta vida no importa, que los deseos de esta vida no importan, importa solamente tú y tu verdad. Porque tú y tu verdad sigue anunciando a este mundo perdido, caído en pecado, de que en Cristo hay salvación, de que Cristo reina, de que Cristo es Salvador y que aún hay tiempo para la salvación. Por eso, Señor, te suplicamos por las almas que hoy nos visitan, Dios Santo, ten piedad de ellos. Ilumina sus mentes con tu palabra, Señor. Que tu poder, el poder de tu Evangelio, el poder de Cristo, aquel poder que se manifestó en aquella cruz del Calvario donde Él derrotó a Satanás, a todas sus huestes, Señor, sea el mismo poder que le traiga vida a esas almas. Pero también a nosotros, Señor, a que podamos ser realmente luz y sal en medio de ellos, a que nuestras vidas realmente manifiesten esa irreprensibilidad, que ellos puedan ver realmente esta palabra de Dios es verdad,
ha cambiado completamente a esta persona. Ha cambiado a mi esposo, a mi esposa, ha cambiado a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre. Y que puedan de esa manera también ver, Señor, en una vida irreprensible, comprometida contigo, Señor, el poder de tu evangelio, el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque Satanás continuamente estará acechándonos para hacernos caer. Va a plagar nuestra vida de mentiras. Va a hacer que incluso nos lleguemos a cuestionar si existes, si no existes, si eres verdad, si no eres verdad. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Pero no en nuestra propia firmeza, en la firmeza de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de creer que está en nosotros, sino en ti, Señor. Que no seamos como aquellos corintios, porque caeremos, confiados solamente en Cristo, aferrados a Él y a su verdad. Señor, que tú nos guardes para vida eterna. Que tú también nos hagas ser una iglesia firme y fiel a esa verdad. Que anunciemos a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Que todos los recursos que podamos tener esté orientado a eso. El tiempo se acaba, los días son malos. Pero como dijo Pablo, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, tómanos en tus manos. Úsanos y guíanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.